Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este día y para ello recibo con gusto aquí en el estudio a Óscar Pineda. Óscar, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días al auditorio. Buenos días, Víctor. Víctor Muñiz, también gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias a usted que sigue a través de redes sociales, recuerden Facebook o RT Noticias, a través de la radio 101.7 para la zona centro de aquí del estado y también a quienes nos escuchan a través de la Chabela en la región cañera del Mante. Gracias por estar con nosotros. También pues a todos los que nos siguen y nos escriben de manera diaria. Platicar que el día de hoy vamos a hablar sobre esta crisis migratoria que se registra en el país y en donde, pues México vive ante los más recientes hechos en donde un grupo de migrantes fue secuestrado precisamente en el municipio de Río Bravos. Pues mencionan que es urgente crear una Secretaría del Migrante. Así lo propuso, o lo propone más bien, la diputada federal y presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara Baja, Rosa María González Azcárraga. La legisladora advierte que con esa secretaría, dotada obviamente de más presupuesto, personal y apoyos, se podría tener una migración más segura y ordenada y se evitará que se repitan historias como la de la semana pasada con estos 32 indocumentados que viajaban en un autobús que se desplazaba a Estados Unidos y que fueron pues interceptados. Lamentó que en su oportunidad el Congreso local pues no haya tomado en cuenta esta propuesta que ya se había planteado y que dice pues fue desechada sin siquiera leerla. Subrayó que el meollo de este asunto es que el tema migratorio es responsabilidad federal, pero en la práctica y en los hechos el gobierno comparte esa responsabilidad con estados y municipios, quienes en un ánimo solidario y empático con los hermanos migrantes sacan recursos de donde se pueda para poder darles cierto apoyo durante su estancia en territorio mexicano. Por otra parte, la diputada federal, pues obviamente de oposición al partido en el poder, critica que el país le hace falta recursos y más apoyo federal y el gobierno pues entrega recursos a países como República Dominicana y pues Venezuela, Haití para programas como Sembrando Vida con el supuesto objetivo de que la gente de esos países no migre. Óscar, esta situación migrante pues como muchos otros temas no es nada nuevo, pero ¿qué tan factible sería esta propuesta que plantea la diputada federal? Mira, en lo personal, yo no estoy muy de acuerdo en la creación de una secretaría como tal. Me parece que eso sería como abultar un poco más la carga económica hacia el Estado. Sin embargo, creo que ahí hay varios puntos en esta introducción que tú nos haces del tema. Creo que hay varios puntos que se deberían atender y rescatar. Uno de ellos es precisamente el hecho de que no fluyen los recursos que deberían fluir de parte de la federación hacia los estados, incluso hacia los municipios, porque finalmente la carga mayor recae sobre los municipios, que son los que tienen que encargarse de brindarles lugares seguros a los migrantes que llegan y que a veces se instalan en plazas públicas, de dotarlos de condiciones sanitarias, de darles cuando menos baños para que puedan ellos asearse y hacer sus necesidades. Creo que ahí está el gran tema. A mí la verdad es que no me parece que la solución sea crear una secretaría más, porque finalmente luego termina siendo pues engordando el aparato burocrático, ¿no? Eso al final de cuentas lo único que hace es destinarle recursos a un área que se llena de gente y que poca respuesta da. Vemos algunas de las secretarías que todavía a más de un año siguen inoperantes en el Estado. Y esto pasa en todos los estados de la República, incluso a nivel federal, pero creo que para mí no sería como la opción más viable el hecho de crear una secretaría, Jesús. Doy la bienvenida también a Antonio Frausto. Antonio, ¿cómo ves esta situación, esta propuesta ante este tema que, pues sin lugar a dudas, es un problema más con el que contamos aquí en el Estado también? Gracias, Chuy. Buenos días a mis compañeros de la mesa y a la gente que nos escucha. Sí, muy interesante esta propuesta que hace la diputada federal tamaulipeca allá del sur.
Mira, bien dice Oscar, creo que crear una secretaría nada más por crearla no sería la solución en sí. Creo que esto hay que verlo de una manera mucho más amplia. Creo que las autoridades de gobierno, y diría por lo menos del gobierno federal y a lo mejor hasta estatal, no, pues no conocen, no saben la dimensión de este problema. O peor aún, sí lo saben, pero no hacen lo suficiente para atenderlo. Hay que recordar que el tema de la migración, digamos, se ha disparado en los últimos 4 o 5 años, donde las ciudades de la frontera tamaulipeca, que han sido justamente de donde más población ha llegado, junto con la región de Ciudad Juárez y Tijuana, pues se enfrentan a este grave problema, como bien decía Oscar, en cuanto al tema de que se instalan en espacios públicos, no tienen las condiciones sanitarias necesarias para como lo que requieren, y también pues no cuentan con las condiciones alimentarias, pues no tienen recursos obviamente para este punto. Y la mayor carga, digamos, la han absorbido los gobiernos municipales, los gobiernos locales, ¿no? Tengo la experiencia de que estuve viviendo hace unos años en Reynosa y me tocaba ver a mí cómo la plaza, por ejemplo, de la República, que es la que está cruzando luego el puente Hidalgo, que está en el centro de la ciudad, pues estaba así llena de personas. Repleta. Exactamente, con casas de campaña, sus condiciones, la verdad, pues deplorables, se podía decir. Había niños, adultos mayores, y la única instancia, digamos, que los apoyaba, auxiliaba en algunas cosas, pues era el gobierno municipal, y obviamente pues no tenía abasto, no tenía los recursos necesarios para ello. Entonces, creo que este problema es muy grande, muy complejo, incluso se tendrá que ir desde las causas, por qué emigran estas personas de sus países de origen. Sabemos que hay diversas, ¿no? La pobreza, las faltas de oportunidades de trabajo, la violencia, que muchos huyen justamente de un entorno de inseguridad, de violencia en sus hogares. Entonces, tendría que atenderse mucho más de manera integral, no solamente crear una secretaría por crearlo y asegurar que con eso se va a resolver el problema. Creo que se tendrá que ver un enfoque, incluso diría que de los tres niveles de gobierno, y no solamente dejarle o asumir la responsabilidad del Estado, que es lo que plantea la diputada federal, ¿no? Cuando sabemos que esto le toca a la federación, que digamos el mandato de ley, ¿no? Entonces, es una propuesta interesante, pero tendría que analizarse bien, no solamente crearla pensando que se va a resolver el problema por tener más presupuesto, ¿no? Tendría que verse de una manera integral, tanto el gobierno federal, estatal e incluso los locales, pero sabemos que en unos meses tendremos elecciones, por lo tanto, en este momento, además que ya se cerró el presupuesto, obviamente, para este año 24, pues esto no es viable. Entonces, es una propuesta interesante que tendría que analizarse con el nuevo Congreso local que se tendrá a partir del mes de octubre, que analice el gobierno estatal del doctor Américo Villarreal y, por supuesto, también pues la nueva administración federal que llegará a México, ¿no? Entonces, pues está interesante analizándose de una forma integral. Y bueno, nada más para cerrar esta primera aportación, la diputada pues ha mencionado que es una de las más viables para ser candidatas al gobierno municipal del sur de Tamaulipas, de Tampico. Entonces, pues creo que también, aparte de ser una propuesta interesante, ella está aprovechando, sacando este tema para, digamos, reposicionarse o posicionarse en el tema político. Entonces, creo que pues, también por ahí va este punto. El asunto, así es. Víctor, ¿tú cómo ves esta propuesta que, como bien mencionan tanto Oscar como Antonio? Bueno, pues el tema más complejo sería el de los recursos, ¿no? Que si bien siempre hablamos de que son insuficientes, aún más pues creando una secretaría nueva. Pues yo difiero un poco de mis compañeros. Yo la verdad sí estoy de acuerdo en esta Secretaría de Inmigrantes. La verdad sí estoy de acuerdo. Como dice Toño, no ahorita, deja una propuesta para el siguiente. Ya ahorita el presupuesto está cerrado, ya viene elecciones, ya prácticamente está todo repartido, si es que se repartió. Digo, si el gobierno federal tuvo la capacidad de crear el Tren Maya, tuvo la capacidad de un nuevo aeropuerto, tuvo la capacidad de refinería de Dos Bocas, de crear esa refinería Dos Bocas, ¿a poco no puede tener la capacidad de crear una secretaría inmigrante? La bronca ya se nos vino al país.
no solamente a Tamaulipas, se nos vino desde Centroamérica, viene la bronca, desde que pasan por Chiapas, desde que viene hasta Tamaulipas o la frontera del país, la bronca ya está aquí en México. ¿Por qué no darle, crear, mejor dicho, una secretaría específicamente para ellos? Para saber cómo andan. Las broncas están, repito, en los estados, las broncas están en los municipios, los que tienen que sacar recursos de no sé dónde para poder darles, para tener esa capacidad de poderlos atender. Viene la inseguridad también, enfocado en la seguridad también. Las bandas delictivas están pues aprovechando esa situación del migrante para poderlos llevar a sus filas. Sí, vamos a decir, están reclutando a los centroamericanos, esas bandas delictivas. Entonces la bronca no solamente es de los estados, de los municipios, la bronca es a nivel nacional. ¿Por qué no crear esa secretaría? Hay que pensar en el futuro. El problema no se va a terminar en este año, va a continuar. Se abrió las puertas a los centroamericanos, a la gente que quiere ingresar a Estados Unidos, se le abrió la puerta. ¿Por qué no abrir esa capacidad o esa Secretaría del Migrante para tener esa capacidad suficiente económica para poderse atender? Yo siento que sí, es una buena propuesta, pero no para ahorita, sino para lo que viene. Bien planeada sería. Bien planeada, que esté bien planeada. Ok, Oscar, ¿y cómo vemos el trabajo que, bueno, pues sabemos que existe el Instituto Nacional del Migrante, que ya algunos políticos, obviamente también pues de oposición, obviamente todos buscan algún beneficio, pues critican esta función de este instituto, que dicen dónde está ese trabajo, que en este caso pues serían los encargados de atender esta problemática de los migrantes? Bueno, pues sí, desde luego que deja mucho que desear el trabajo del Instituto Nacional de Migración o del migrante, pero es ahí donde se tienen que enfocar las baterías del gobierno de la República, porque creo que vaya, y sí difiere un poco en el tema de la creación de esta secretaría, porque a mí me parece que sería crear otro aparato burocrático lleno de gente, como ha ocurrido con otras dependencias y incluso con organismos, como lo vemos en la Fiscalía Anticorrupción. Una fiscalía que está paralizada, tiene un montón de gente, cobran un montón de dinero y pues la verdad no se avanza en nada, ¿no? Entonces creo que generar en este momento otra carga económica para el Estado en el tema migratorio me parece que no sería lo más apropiado. Yo creo que deberían de ponerle atención al tema del Instituto de Migración y que los estados también empiecen a levantar la voz. Sin embargo, ¿cómo levantan la voz estados donde pues son del mismo partido, ¿no? Así es. Estado, federación. Entonces creo que ahí es donde está el verdadero problema. ¿Qué es lo que no se está atendiendo? Pues la frontera sur de México. A partir de ahí vienen todos los problemas y los grandes problemas de siempre de México, que es la corrupción. Mientras ese tema no se barra, como dijo el presidente Andrés Manuel, de arriba hacia abajo como las escaleras, pues ahí va a seguir y podemos tener una Secretaría del Migrante y podemos tener direcciones municipales del migrante, que creo en algunos municipios incluso existe esa figura. Pero ya de corrupción ahora. No, bueno, pues ahí imagínate si hubiera, no, ese es el tema. Creo que el asunto es atacar de fondo los problemas del Instituto de Migración, revisarlos realmente, si los presupuestos que se les asignan son los adecuados, si tienen el personal necesario para poder operar, para trabajar, si se han podido erradicar esos temas de corrupción, que yo creo que sí, porque pues ya lo han dicho muchas veces, pero el asunto es ese. Desde mi perspectiva, el Instituto de Migración, pues ahí está, casi como una figura decorativa, la verdad hace poco, y en torno al tema de la seguridad de los migrantes, que cada vez vemos situaciones pues más atroces, más delicadas. Pues ese es un tema que podríamos decir que es a punto y aparte. Es otro tema que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con la corrupción también. Que tiene que atenderse. Bien, Antonio, ¿cómo ves tú cómo calificarías este trabajo del Instituto Nacional de Migración?
Bueno, primero hay que, así que dividir, por así decirlo, ¿no? Está el Instituto Nacional de Migración, que es un organismo, digamos, federal, ¿no? Que es el responsable, obviamente, de atender el tema de la inmigración en el país. Y está el Instituto Tamaulipeco del Migrante. Hay que decir que creo que ninguno de los dos institutos tienen la capacidad, tanto económica como física, en personal, para obviamente atender el gran problema que se vive. En el caso del Estado, pues su titular lo ha mencionado, es decir, están muy limitados, ¿no? Ellos se encargan solamente, digamos, de acompañar, digamos, de ver o atender cuando hay alguna queja o solicitud de los migrantes Más que temas buscan en el instituto. administrativos, ¿no? Exactamente, más en temas administrativos. Entonces, pues realmente está muy, muy limitado. Comentaba Oscar el tema de seguridad, que tú también lo referías, que digamos es el asunto que detona esta propuesta de la diputada, de cómo fueron secuestrados a este grupo de migrantes. Y te vuelvo a comentar, creo que ha faltado realmente una política pública integral a nivel nacional, e incluso diría yo internacional, por parte de los Estados Unidos. Vemos cómo el gobierno estadounidense envía millones de dólares, por ejemplo, a apoyar a Ucrania en la guerra que tiene contra Rusia por intereses geopolíticos globales, pero cómo pues desdeña de alguna manera a la gente de Centroamérica, ¿no? Cómo no envía recursos mínimos para atender las causas y evitar esta migración, que digamos es la justificación principal, ¿no? Es decir, no tienen las oportunidades de trabajo, el tema de inseguridad, y tienen que emigrar hacia Estados Unidos. Sabemos que la mayor parte viene de Centroamérica. Entonces, creo que hace falta realmente una política integral, una política global a nivel nacional e internacional para atender estas causas. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que dice Oscar. Se va a crear una Secretaría del Migrante a nivel, puede ser hasta nacional o estatal. Va a tener más personal, sí va a tener más recursos, pero pues va a seguir ahí lo mismo. O sea, va a continuar la corrupción, la inseguridad pues va a continuar por parte de las bandas del crimen organizado. Entonces, mientras no se atiendan realmente de una forma integral este problema, creo que pueden crearse infinidad de independencias y las cosas lamentablemente van a seguir igual. Ok, bueno, pues vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de esta mesa de análisis en donde estamos hablando sobre esta propuesta de la creación de una Secretaría del Migrante. Acompáñenos y estamos de vuelta en unos minutos. Sin preocupaciones y carga gasolina en Gasolinera Gebla. Te ofrecemos litros de gasolina completos, la mayor calidad y el mejor servicio que tú y tu auto merecen. Contamos con una tienda de conveniencia a tan solo unos metros. Gasolinera Gebla, en la vía corta Zaragoza, kilómetro 62, unos metros antes del desnivel del aeropuerto. Gasolinera Gebla es para ti, abierta las 24 horas. H-E-B, expertos en variedad al mejor precio. Jabón en barra Palmolive Naturals de 120 gramos, $16.90. Cotex única con 10 piezas, $20. O bien pañales Great Day, etapa 2 unisex con 40 piezas, $99.90. Vigencia al 11 de enero. Aplica restricciones. En tienda y en línea, H-E-B, lo mejor para ti. Este 2024, renueva tu hogar en la Villarreal. Todos los colchones de contado con hasta 40% de descuento sobre precio de lista. En cada compra, obtén 10% en tu monedero Villarreal. Es hora de consentirte este año nuevo con muebles nuevos. ¿Dónde más? En la Villarreal. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el tema de migración, esta propuesta de creación del Instituto del Migrante. Antes de pasar con Víctor, voy a dar lectura a un mensaje que nos llega. Dice: buenos días, hay que ver que siempre que pasa algo de cualquier índole, empiezan con crear esto o crear lo otro. ¿Qué pasó cuando se les vino abajo el techo de la escuela y después el techo de la iglesia? Ahora cuando el gobierno de Cabeza de Vaca dice mató y quemó a más de 10 migrantes, no pasó nada. Estos migrantes muchas veces se vienen a escondidas, muchas veces nadie se da cuenta
Es como cuando los mexicanos se cruzan para Estados Unidos a escondidas. Creo una nueva secretaría no funcionaría. Gracias y que tengan un excelente día. Este es un comentario de Julián Silva. Gracias, Julián, por participar con nosotros. Y bueno, Víctor, ¿qué decir al respecto de este comentario? Y también de lo que preguntábamos de la calificación al Instituto Nacional de Migración, que pues se supone es a quien compete todo este tema. Yo le pongo una calificación de 6. Al Instituto Nacional de Migración. La verdad, no ha hecho lo suficiente. Yo siento que como que lo agarraron desprevenido el hecho de abrir las puertas a los centroamericanos o la gente que emigra a Estados Unidos. Como que, a ver, espérame, es que tengo poco personal, tengo poco vehículo, hay poca operatividad, tengo poco recurso. Yo siento como que todavía veremos, no sé cuántos recursos se le haya destinado al instituto, pero mira, lo que dice el comentario es cierto. A pesar de todo lo que se diga, todo lo que se haga, la corrupción es todo, ese es el meollo del asunto. El Instituto Nacional de Migración se supone que hace operativos, pero han señalado, se ha dado a conocer de manera extraoficial que aquí, cuando estaban los soldados, aquí por la Reforma, los soldados que estaban en un puesto militar, hoy les sacaban la vuelta, venían autobuses con indocumentados, se bajaban antes de llegar al retén, se iban los indocumentados, agarraban por el monte y nuevamente agarraban el autobús y se volvían a subir al autobús. Entonces, yo siento que la corrupción, el meollo del asunto es la corrupción. En segundo lugar es la falta de recursos para la autoridad migratoria para poder implementar operativos, no solamente en carreteras, en las centrales también. ¿Sí? Entonces es importante dotar de recursos al instituto, por lo cual yo siento que hasta el momento pues no ha funcionado como tal. Le ha faltado. Bueno, gracias a quienes se reportan con nosotros. Su opinión también es muy importante y claro que nos sirve para retroalimentar la información. Dice, díganle al que habla que para los migrantes solo tiene autoridad federal, endosársela al estado o municipio es dobletear tareas. Ya hay representantes en algunos municipios a partir de este gobierno. Gracias por su aporte y sí, como bien mencionaba Antonio, bueno, pues el instituto aquí de lo local pues lo ha señalado, que bueno, ellos van más en un acompañamiento, pero sí, efectivamente, pues es un problema que tiene que ver a nivel federal, por eso cuestionábamos el tema, o el trabajo más bien, que viene desarrollando el Instituto Nacional de Migración. Pero bueno, Oscar, deberían también aplicarse o agravarse sanciones en delitos contra migrantes, que bueno, tú lo mencionabas hace rato, pues cada vez son más las noticias sobre pues afectaciones que tienen este grupo de migrantes. ¿Las sanciones contra los migrantes? No, contra quienes atenten contra la seguridad de los migrantes. Bueno, sí, creo que finalmente eso sería un paso importante, Chuy, porque bueno, siempre que las sanciones son mayores, pues se cree que puede ser un motivo para inhibir un poquito ese tipo de acciones delictivas. Sin embargo, creo que el asunto finalmente es sí incrementar las sanciones para quienes atenten desde las instituciones hasta los particulares contra los migrantes, y habría que verlos desde otra perspectiva. Creo que estamos hablando de migrantes cuando en realidad deberíamos estar hablando de seres humanos que salieron por una necesidad de sus países y que atraviesan una serie de calamidades, desde cruzar una especie de selva peligrosa llena de bandidos, hasta cruzar ríos muy peligrosos, exponiendo la vida de ellos, de sus familias, la bestia, el tren, sí. Y todos estos peligros aunados a los peligros de ser secuestrados y perder la vida, ¿no? En el peor de las situaciones. Así es. Bueno, precisamente a esto nos referimos, Antonio. Sí deberían de agravarse estas sanciones contra quien atente contra los migrantes. Bien mencionó Oscar, pues ya suficiente tienen con el camino que tienen que recorrer como para tener que andarse cuidando de personas, ¿no? Sí, sería lo indicado que se agravaran las penas contra aquellas personas que atenten, ¿no? que violenten a los migrantes por la misma condición que tienen, ¿no? De lo que comentamos, ¿no? Pues todos los problemas que tienen que enfrentar para
pues para alcanzar un sueño, ¿no? Para llegar, en este caso, a los Estados Unidos. Sin embargo, te digo, creo que no sería la única solución, porque, bueno, tenemos muchas leyes, tenemos penas, en algunos casos severas, en otros delitos, y sin embargo, pues siguen cometiendo estos delitos, ¿no? Ajá. Entonces, vuelvo a comentarte, creo que realmente se requiere es una política pública integral, que me atrevo a decir, tendría que involucrar no solamente a los 3 órdenes de gobierno, sino a los Estados Unidos, que es el principal país que receptor de migrantes, ¿no? Y como vemos, pues, de qué forma se podría aminorar o evitar, digamos, que se sigan haciendo estas grandes oleadas, pues a lo mejor atendiendo las causas. Realmente creo que es un tema en que se deberían enfocar los gobiernos internacionales de aquí de la región y otro, pues también a nivel nacional, ¿no? En México. Yo leía por ahí también incluso que hay regiones del país donde hay pues mucha demanda de mano de obra, de regiones importantes, digamos, en la zona industrial de Guadalajara, Querétaro, acá en Nuevo León, donde incluso decían empresarios que se requería la mano migrante. Ahora que se estuvo construyendo el Tren Maya, se requirió también de mano de obra y varios migrantes estuvieron trabajando. Y entonces, creo que lo ideal es realmente crear una política pública bien diseñada en cuanto al tema de seguridad, en cuanto al tema de traslados, en cuanto al tema incluso de alimentación, cómo lo vas a atender el tema de las visas para transitar de manera, digamos, legal o temporal por el país. Entonces, creo que realmente es una tarea, si somos muy sinceros, que va a tener pendiente el próximo gobierno federal, en que creo que se debe enfocar y creo que va a ser una de las propuestas de campaña que deben atender los futuros candidatos. Así es. Víctor, ¿tú cómo ves este tema de las sanciones? Exacto. En donde precisamente después de ese tema de la seguridad se destacaba precisamente dónde está la detención, dónde están los castigos para esas personas. Exacto. Lamentablemente, pues eso no representan votos. Digo, hay que ser sincero, ¿no? O sea, el hecho de que vas a levantar, vas a aplicar más penas, pues son migrantes, lamentablemente son, bueno, como dice mi compañero Pineda, son migrantes, son personas, pero lamentablemente la autoridad no lo ve así, son seres humanos, pero como tales también tenemos que tratarlos como seres humanos. No son votos que representen para el siguiente gobierno federal, no son votos para ellos. Son estrategias de seguridad, son estrategias de como dices tú, como dijiste tú, políticas públicas que se deben implementar, pero finalmente, pues ¿qué? Son extranjeros. Lamentablemente para la autoridad, para uno como ciudadano, lo ve así, son extranjeros. No se debería ver así, son humanos, son gentes que tienen necesidad, que salen por algo de sus países. Ahora bien, voy a lo local. Se habla que Tamaulipas es un riesgo para los migrantes. Se dice que el año pasado fueron más de 100 personas desaparecidas en Tamaulipas. Más de 100 personas desaparecidas en Tamaulipas. ¿Dónde están esos migrantes? ¿Dónde están? ¿Por qué no voltear a aplicar mayores penas, sanciones a los que cometan esos ilícitos? Sí se especifica, obviamente, en las leyes, pero necesitamos incrementar, aunado a las políticas públicas que sean aplicadas por el gobierno federal. Bueno. Y no dejar solo a los municipios, insisto, ni al gobierno estatal, no dejarlo solo. Sí, bueno, insistimos, es un tema federal al cual, pues por alguna razón, obviamente, el municipio y el estado pues tiene que entrarle al quite, ¿no? Imposible dejarlos así, como bien mencionábamos. Pero bueno, agradecer a Óscar Pineda que nos haya acompañado en este día. Gracias, Jesús, gracias, amigos. Antonio Frausto, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días a todos. Víctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. A usted que nos sigue a través de redes sociales, a través de radio, gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el día de mañana. Que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en